Ninguna alarma, ningún grito, ninguna advertencia. Era como si la mujer hubiera sido arrojada allí y olvidada por el mundo, y ahora, por alguna extraña ironía, era su turno de verla. Y, lo que es peor, hacer algo. Él retrocedió en el primer instante. El olor era insoportable y la vista parecía una escena de pesadilla. Pero lo peor no era el horror del lugar, era el hecho de que estaba viva. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Millón sintió que se le cerraba la garganta. No había nadie alrededor. Intentó acercarse. La mujer no reaccionó. Simplemente movía la cabeza lentamente, como un animal herido que hubiera perdido el reflejo de defenderse. El corazón de Millones estaba acelerado, estaba sudando frío. Con cuidado se quitó la chaqueta y trató de cubrirla. La tela tocó su piel y ella se estremeció, como si el mundo entero le doliera. Millán sintió una punzada en el pecho. Quería decir algo, pero no sabía qué. Las palabras allí parecían ofensivas. Él simplemente se quedó allí, arrodillado en el suelo sucio, sosteniendo su chaqueta sobre ella como si la protegiera del frío, de la vergüenza, de la muerte. No fue caridad, era desesperación. Era el deseo de deshacer una injusticia que ni siquiera sabía que existía, pero que ahora estaba abierta ante él. La puerta estaba entreabierta, mantenida abierta por una cadena suelta. Al empujarlo, Millán esperaba encontrar basura, restos de comida, tal vez un animal muerto, pero lo que vio le congeló todo el cuerpo. En un rincón, oscuro, sobre un suelo de paja podrida, había alguien, una mujer, o algo que alguna vez fue. Estaba cubierta de heces y sangre seca, con partes del cuerpo expuestas, heridas abiertas y una expresión que no era de dolor ni de miedo. Era de ausencia. Pensó en huir, en buscar ayuda, en cualquier cosa, pero no pude. Se quedó allí, mirando ese cuerpo sucio y desintegrado como si estuviera mirando un abismo. Y lo que más le asustó fue lo que despertó en él, una mezcla de culpa, vergüenza y un sentimiento nuevo e incómodo que no podía nombrar. Quizás fue la humanidad. Los ojos, aunque abiertos, no estaban enfocados en nada. Era como si hubieran renunciado a ver. Se suponía que sería una mañana más en la apretada agenda de Millán, el tipo de hombre que no pedía café, sino que compraba la cafetería. Estuve en Suiza por negocios, pollos de raza pura, genética de vanguardia, contratos millonarios, todo envuelto en paisajes perfectos y un silencio cortés. Esa mañana, mientras esperaba que el anfitrión de la granja terminara una llamada, decidió dar un paseo por los alrededores. Fue entonces cuando notó un olor extraño que venía de detrás de los cobertizos, un olor que no combinaba con el resto. La curiosidad, o quizá un fastidio involuntario, lo llevó a una puerta oxidada al final del estacionamiento. Corrió hacia el coche, cogió una botella de agua y un pañuelo. Se apresuró a regresar, tratando de contener las náuseas. Se arrodilló de nuevo y le humedeció los labios, lentamente. La mujer jadeó, pero no se apartó. Parecía aceptarlo, o tal vez ya había perdido el derecho a negarse. Millón se limpió parte del rostro, intentando encontrar algún rastro humano bajo la costra del abandono. Y allí, en medio del horror, vio algo. Una breve mirada, un movimiento sutil. Millón siempre se consideró un buen hombre. Ayudó a causas, donó a fin de año, habló hermosamente en entrevistas sobre transformar el mundo. Pero ahora, delante de esa mujer, todo sonaba ridículo. Ella no necesitaba un discurso. Ella necesitaba que alguien la viera, que la reconoció. Dicho esto, incluso sin palabras, sigues existiendo. Esa constatación lo aplastó, porque por primera vez entendió lo que era sentirse verdaderamente necesitado, y era un peso brutal. En el hospital los médicos dijeron que estaba desnutrida, infectada, y tenía múltiples lesiones. La ambulancia llegó rápidamente. Los paramédicos estaban en shock, pero actuaron.
Cuando levantaron su cuerpo, Milán se puso de pie con ella. La mujer no dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada ciega hubo reconocimiento. Él lo sabía, lo sentí. Fue como si dijera, lo viste y no saliste corriendo. Y eso fue suficiente. Acompañó a la ambulancia en su propio coche, sucio, rayado, irreconocible. Por primera vez no le importó su apariencia. Estaba completo y sin embargo destrozado, pero ella estaba viva y con cuidado podría mejorar. Millón no se apartó de su lado. Contrató enfermeras, compró medicinas, pero más que eso, se quedó, no delegó. Él no se movió. Él estaba allí todos los días tomándole la mano, incluso cuando ella dormía, incluso cuando no respondía. Y poco a poco empezó a respirar mejor. Las heridas comenzaron a cerrarse, y él también lo hace. En el interior algo empezaba a sanar. Con el tiempo descubrió fragmentos de lo que había sucedido. Un trabajador agrícola la mantuvo escondida allí en silencio para no ser detenida. Era una mujer sin hogar, desaparecida durante meses, que había sido atraída con promesas de trabajo. Nunca más. El empleado abrió mucho los ojos, confundido, tal vez asustado, al ver a un hombre con corbata arrodillado entre gallinas y miseria. Millón acaba de decir, pide ayuda. Ya. La voz era firme, como nunca la había usado antes. Era la voz de alguien que, por primera vez, no pedía algo, lo ofrecía. El hombre corrió y se quedó. Él permaneció allí, a su lado, sosteniendo su mano sucia como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Los periódicos no tardaron mucho en descubrirlo. El titular era irresistible. Un magnate brasileño ayuda a una mujer ciega encontrada en un gallinero suizo. Intentaron conseguir entrevistas, fotografías, versiones. Millones los rechazaron a todos. Solo dijo que no quería convertir el dolor en un espectáculo. Algunos pensaron que era una estrategia de imagen, otros que se había vuelto loco, pero a él no le importó. Por primera vez en mi vida, no tuve que demostrarle nada a nadie. Lo que importaba era que ella estaba allí, acostada, entre tubos y vendajes, respirando con dificultad pero viva, y no fue. Permaneció allí más de una hora, hasta que alguien de la granja apareció y vio la escena. Petición silenciosa que decía, no te vayas. Porque ahora lo entendió. La presencia también es lenguaje. Una mañana ella le apretó la mano con fuerza. No fue un reflejo, fue un gesto. Él lo sintió. Dejó de hablar inmediatamente, la miró y vio, por primera vez, una lágrima corriendo por un ojo casi cerrado. Lloró sin vergüenza. En ese desgarro había mucho más que dolor. Había vida. Lento, roto pero insistente. Millón pidió a la enfermera que escribiera resistente en su historial. Y desde ese día empezó a llamarlo así. Resistencia. Era un nombre sin pasado, sin peso, solo fuerza. A medida que pasaban las semanas, los médicos comenzaron a sorprenderse. Ella estaba reaccionando, no hablaba, pero seguía los movimientos con la cabeza, intentaba sujetar los cubiertos, movía los labios como buscando sonidos olvidados. Millán siempre estaba allí, leyendo en voz alta, contando historias sencillas, incluso inventadas. Hablaba de lugares, de colores, de sabores, como si quisiera devolverle a su mundo lo que la vida le había robado. Y, aún sin escuchar respuesta, continuó. Resistencia consiguió una habitación propia, en una casa con jardín, flores y olor a pan. Todavía necesitaba cuidados, pero sonreía a menudo. Sonrisas pequeñas, casi tímidas, pero sinceras. Millán lo visitaba todos los días, traía libros, flores, a veces simplemente permanecía en silencio. Un día le ofreció un dibujo hecho por una voluntaria con sus manos. Era un círculo torcido y 2 guiones. «Somos tú y yo», dijo con voz ronca y débil.
Sonrió como quien recibe un premio que no se puede expresar con palabras. Ella lloró cuando firmó el contrato. Millones lloraron también. Ahora lloraba fácilmente, sin vergüenza. Aprendió que las lágrimas a veces son puentes. Con el tiempo, comenzó a caminar sola por el patio. Me gustaba oler las plantas, el sonido de los pájaros. Dijo que incluso sin ver podía sentir los colores. Millones creyeron. Dijo que el azul olía a menta y el rojo le recordaba la calidez de un abrazo. Lo anotó todo en un cuaderno. Lo llamó el Diccionario de la Resistencia. Dije que lo publicaría algún día. No por la fama, sino para que el mundo supiera que alguien que fue tratada como basura podía nombrar colores con el corazón. La resistencia comenzó a caminar con la ayuda de la fisioterapia. Con cada paso, Millán vibraba por dentro, como si cada movimiento suyo fuera también un rescate de él. Y así fue, porque cada paso que daba reconstruía algo que él ni siquiera sabía que había perdido: el significado. Comenzó a visitar refugios, a hablar con personas sin hogar, a escuchar historias sin prisas. Y se dio cuenta de lo obvio: la resistencia no era un caso aislado. Fue el espejo de muchos, y eso lo encendió por dentro, pero no con ira, sino con propósito. Un día, mientras tomaban té en el jardín, ella preguntó: ¿por qué te quedaste? Millán se quedó en silencio. Pensó en 1000 respuestas, pero dijo la única que tenía sentido: porque necesitaba aprender qué es ver. Ella sonrió. Apoyó la cabeza en su hombro y dijo: ahora lo ves. Y en ese momento, todo encajó. El dolor, la casualidad, el encuentro. Fue como si el mundo, por un breve segundo, hubiera dejado de ser ciego. Creó un instituto, sin tu nombre en él. No existe el Instituto del Millón. Lo llamó Voces Olvidadas. Reunió a médicos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados. No quería solo donar, quería construir un camino, un lugar donde nadie necesitaba gritar para ser escuchado. La primera empleada contratada fue una mujer que vivía en un albergue y sabía cómo cuidar a las personas mayores. La dejaron olvidar. La granja fue demandada, el hombre arrestado. Pero nada de esto parecía traer paz a Millán, porque lo que más le dolía era saber que, si él no hubiera dado esos curiosos pasos ese día, ella habría muerto sin nombre, sin rostro, sin nadie. Nadie lo entendió realmente, pero a él no le importó, porque ahora lo sabía. La felicidad no se trataba de tener, se trataba de ser, y ser para él significaba seguir estando allí, presente, completo, verdadero. La resistencia continuó su proceso de recuperación. Aunque nunca recuperó la vista, su presencia iluminaba cualquier habitación. A los niños del instituto les encantaba sentarse cerca de ella, escuchar sus historias y preguntas. Tenía una forma curiosa de transformar el silencio en consuelo, como si estuviera escuchando lo que nadie decía. A millones les gustaba verla así. Ese mismo año, Millán rechazó un contrato millonario que le obligaba a mudarse definitivamente a otro país. Dijo que ya había encontrado todo lo que necesitaba. Cuando le preguntaron qué lo hizo cambiar tanto, respondió: vi a una mujer en un gallinero y ella me salvó. Durante una de sus visitas semanales a los refugios, Millán encontró a un niño tranquilo en un rincón, con una mirada sospechosa. Se sentó a su lado y le ofreció un café. El joven tardó un poco en hablar, pero luego dijo que tenía miedo de salir de la calle y ser absorbido nuevamente. Millones escucharon atentamente, y luego contó su historia, no como multimillonario, sino como hombre, como alguien que también estaba perdido y necesitaba ser encontrado. Fue allí donde se dio cuenta de que su mayor riqueza era esta: escuchar y ser escuchado. Millán aceptó, pero con una condición. Quería que
entrevistaran también a Resistencia. El hombre rió sorprendido, pero aceptó. Su entrevista fue la más conmovedora. Habló poco, pero suficiente. Dijo: «Me enterraron vivo, me desenterró con sus propias manos». La frase dio la vuelta al mundo. Millones escucharon en silencio, conmovidos, porque no fue él quien la salvó, fue ella quien le dio sentido a todo. La Resistencia comenzó a escribir cartas. No podía ver, pero le dictaba a un voluntario que escribía todo en una vieja máquina de escribir. Las Entú. Cartas estaban dirigidas a personas que nunca había conocido, mujeres sin hogar, madres abandonadas, niñas que habían perdido la esperanza. Cada carta comenzaba con «Yo estuve allí» y terminó con «Tú también puedes volver». Cuando Millán leyó el primero, lloró durante horas. Era como si cada palabra fuera un rescate, un puente sobre el abismo. Con el tiempo, ambos se convirtieron en referentes. No como símbolos de superación, sino como prueba de que nadie es irreversible, que cada ser humano, por malo que sea, todavía lleva una chispa, y a veces simplemente necesitas que alguien te vea. Basta. Déjalo quedarse. Millones empezaron a ser invitados a congresos y conferencias, pero él siempre pidió que se presentara a Resistencia. Un periodista insistió una vez en entrevistarlo para un documental sobre filantropía. Un día pidió visitar el gallinero. Los médicos no estaban seguros, pero Millán entendió que era importante. La llevó allí, tranquilamente. El espacio fue desactivado, pero el olor aún persistía en el aire. Respiró profundamente y al tocar el suelo dijo: «Aquí morí». El instituto creció. Con ello, los desafíos también crecieron. Algunas noches, Millán regresaba a casa cansado, en silencio, con el pecho pesado por historias difíciles. Pero cada vez que pensaba en parar, recordaba el olor a heces y sangre de aquella mañana en el gallinero. Era una cicatriz viva dentro de él, no de dolor, sino de recuerdo, donde todo empezó. ¿Por qué continuó? Aquella mujer ciega, sucia y olvidada seguía siendo su brújula, tranquila, entera, con la fuerza de quien sobrevivió al abandono y aún encontró espacio para la dulzura. En el camino de regreso, la llevó a un lago cercano donde anidaban pájaros. Se sentaron en silencio, escuchando el sonido del agua y el viento. Resistencia sonrió y dijo: «¿Sabes lo que aprendí de la oscuridad? Que a veces lo que nos salva es una mano. Eso es todo, una mano que se queda». Millán le estrechó la mano y respondió: «Y aprendí que a veces es la oscuridad la que te enseña a ver». Fue un diálogo sencillo, pero lleno de todo lo que habían vivido, porque allí, en aquel banco junto al lago, dos supervivientes se reencontraron. «Aquí nací». Luego se arrodilló, en silencio. Compartieron el día, el jardín, los silencios. Millones de personas comenzaron a llamar a esa casa su hogar, y ella de Oporto. Cada rincón tenía memoria y significado. No era lujo ni ostentación. Era suelo, cuidado, cariño. Era allí donde el mundo, tan cruel afuera, parecía más posible. Porque allí, entre dos personas que habían sido rotas y reconstruidas por la vida, había un amor que no necesitaba nombre, solo presencia. Decidieron vivir juntos, no como pareja, sino como almas gemelas. Con el paso de los años, el instituto se ha multiplicado en centros repartidos por otras ciudades. La gente común comenzó a ofrecerse voluntariamente, donando tiempo, conocimientos, afecto. Millán y Resistencia, siempre juntos, se preocupaban de visitar cada nuevo refugio. Dijo que quería tocar las paredes, oler el lugar, escuchar las voces, porque solo entonces, según ella, podría saber si había un alma allí. Y Millán sabía que donde quiera que pisara, brotaba la esperanza, como una semilla invisible que se activaba con el tacto. Le dijo al público: «Solo miré. Ella fue quien me enseñó a amar».
El público permaneció en silencio, conmovido. La mujer que una vez fue olvidada, rechazada, abandonada en la oscuridad, ahora era enseñe al mundo a sentir. La aplaudieron. Millones la miraron con profunda admiración. Allí estaba la mujer que una vez encontró en un lugar donde nadie debería estar. Y ahora ella era quien guiaba tantas otras vidas con la misma fuerza que salvó la suya. A veces ella se enfermaba, nada grave, pero necesitaba descansar. Y durante estos períodos, Millian se volvió inquieto. Caminó por la casa como si estuviera esperando una llamada. Cuando finalmente oía su voz pidiendo té o música, su rostro se iluminaba. Fue como si el sol hubiera vuelto a salir, porque a pesar de todo lo que lograron juntos, nunca olvidó la fragilidad de aquel cuerpo en el gallinero. Todavía soñaba con esa escena, y cada vez que ella sonreía, era como si la pesadilla hubiera sido conquistada una vez más. Una tarde, durante una charla para jóvenes vulnerables, Resistencia tomó el micrófono con ambas manos y dijo: «No esperen que el mundo los vea. Juntos». Ella, con su manera tranquila y firme, lo decía todo sin necesidad de decir mucho. Era la verdad viva. El tiempo, implacable, empezó a hacer mella en el cuerpo de Millian. Ya no caminaba tan rápido como antes. Me dolían las rodillas y necesitaba ayuda para subir escaleras. La resistencia, ahora más fuerte, lo sostuvo suavemente. Naturalmente invirtieron los roles. «Ahora es mi turno de guiarte», dijo, y sonrió, porque nunca temió a la vejez. Solo temió no tener con quién envejecer. Y allí estaba ella, ciega, pero con los ojos más agudos que jamás había visto. Durante una ceremonia en 1900, el instituto, Millian recibió una medalla de honor por sus contribuciones humanitarias. Al recibirla, se encargó de entregarla a Resistencia. Una mañana de primavera, los invitaron a plantar un árbol en el jardín del instituto. Millian cavó el hoyo y Resistencia arrojó la primera plántula. «Es un cerezo», dijo alguien. «Florece rápidamente, pero no dura mucho». Resistencia sonrió y respondió: «Entonces veámoslo florecer tanto como podamos». Ese árbol se convirtió en un símbolo del lugar. La gente pasaba por allí, tocaba las ramas y se sentaba a la sombra. Era como si ese tronco llevara todo el dolor que allí se curaba. Ha llegado un invierno particularmente duro. La Resistencia contrajo la gripe, que se transformó en neumonía. Millian permaneció a su lado todo el tiempo, día y noche, como al principio. Pero ahora era diferente. No había miedo, solo precaución. Ella dijo: «Pasará». Y él respondía: «Ya pasó». Era una manera de mantenerse en pie, incluso cuando todo amenazaba con derrumbarse. Y una vez más, ganó. Débil pero vivo. Como si tu cuerpo dijera: «Aún no he terminado». Esa misma semana le pidió que plantara otro cerezo, esta vez en su jardín. «Por si acaso», dijo sonriendo. Él plantó en silencio. Sintió un nudo en la garganta, pero no discutió. Era como si ella supiera algo que él aún no quería aceptar. Pero también fue como si en ese gesto quisiera decir: «Incluso cuando ya no esté aquí, todavía habrá flores». Y eso para él fue suficiente. Cuando el sol volvió a salir y el invierno perdió su fuerza, Millian la llevó al cerezo recién plantado. Las primeras flores empezaban a aparecer. Se arrodilló, tocó las ramas y dijo: «Así es como volvemos a la vida, ¿verdad? En capullitos». Millian la abrazó fuerte y le respondió: «Así es como me salvaste». Se quedaron allí abrazándose, con el viento susurrando las hojas. Y en ese momento, todo lo que era dolor, abandono y oscuridad se convirtió en primavera. Un día, Resistencia le pidió que grabara su voz, leyendo cartas antiguas. Quería dejar eso constancia, en caso de que su memoria alguna vez le fallara. Millian se sorprendió con la petición, pero cumplió con amabilidad.
Grabó con calma, escogiendo las palabras como quien moldea joyas. Luego le pidió que también grabara su propia risa. «Es el sonido que más me tranquiliza», explicó. Millones de personas contuvieron las lágrimas. Eso fue más que un recuerdo. Fue un testamento silencioso de amor. El tiempo transcurrió más amablemente después de 1900, aquel invierno. La rutina siguió siendo sencilla, como siempre les gustó. Café filtrado, pan con mantequilla, radios viejas susurrando canciones olvidadas. Las visitas al instituto continuaron, pero con menor frecuencia. Ahora el mundo vino hacia ellos. Jóvenes, madres, líderes comunitarios. Todos querían escuchar, aprender y tocar un poco de esa historia que parecía surgir de un milagro cotidiano. Y Millán lo sabía. El milagro más grande era que ella estuviera viva, allí, con él. Aun con tanto reconocimiento, los dos mantuvieron una rutina sencilla. Se despertaron temprano, tomaron café juntos, escucharon la radio y cuidaron las plantas. Por la tarde, a veces recibían visitas, a veces salían a pasear. Por la noche, les gustaba escuchar viejos discos de vinilo e inventar historias. Ella narró, él escribió. «Ríete mucho, Millán», dijo que así querían ser recordados, como dos sobrevivientes que supieron reír después del barro, celebrado como luz. Y allí, en ese pequeño gesto, el mundo pareció tener sentido por unos segundos. Un domingo soleado, decidieron abrir su casa para una celebración. Invitaron a los primeros voluntarios, antiguos residentes del refugio, empleados y amigos. Había un pastel sencillo, zumo de anacardo y música suave de fondo. Pero lo más importante estaba en las conversaciones cruzadas, en los abrazos fuertes, en las lágrimas discretas. Resistencia se sentó en el porche, con una manta sobre las piernas, escuchando atentamente cada sonido. «Esto es lo que soñé sin saberlo», dijo, y Millán, de pie junto a ella, simplemente asintió. Fuerte, profundo, eterno. Y Millán se sintió bendecido por haber sido parte de esa fuerza. Sabía que su cuerpo estaba cansado, pero el espíritu, aquel parecía hecho de fuego y raíces. La semana siguiente pidió algo inesperado. Quería grabar un último audio. Se sentaron en la habitación en silencio. Encendió la grabadora y ella dijo: «Si alguien está escuchando esto, que sepa esto. La oscuridad no triunfa si tiene el valor de pedir ayuda. Y si nadie le oye, grite por dentro hasta que encuentre una salida. Me han encontrado. Usted también puede». Millán colgó el dispositivo con lágrimas en los ojos. Esas palabras fueron un legado, no solo para él, sino para el mundo. Millones envejecieron, más lento, más introspectivo, pero todavía activo. Continuó siendo al día siguiente. Se despertó más débil. Habló poco, pero sonrió. Dijo que quería escuchar una grabación de su risa. Millán reprodujo el audio, y ella se rió, como si ese recuerdo sonoro fuera una medicina. Entonces ella se quedó dormida y él se quedó acostado a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. A la mañana siguiente, la resistencia no despertó. Se fue en paz, sin dolor, con la serenidad de quien sabe que ya lo había logrado todo. Millán la encontró con el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho y la expresión de quien acaba de dormir. Por un momento sintió que el suelo desaparecía, pero entonces miró por la ventana y vio el cerezo en flor. Esa imagen lo atrapó. Fue como si dijera: «Todavía estoy aquí, solo me he mudado». Resistencia se durmió con una sonrisa esa noche. Millán permaneció despierto un rato, sentado al lado de la cama, sosteniendo su mano. Pensó en todo lo que habían vivido, desde el gallinero hasta aquel jardín de flores, y le dio las gracias en silencio. No porque fui salvado, sino porque tuve la oportunidad de salvar a alguien. Porque fue en ese gesto, tan pequeño y al mismo tiempo tan profundo, que se reconstruyó,
y se dio cuenta de que en el fondo nunca quiso ser rico, solo quería ser visto. Por la noche, mientras ordenaban las sillas repartidas por el patio, ella le pidió que tocara una canción antigua, de esas que hablan de empezar de nuevo. Él se lo puso, y bailaron, lentamente, torpemente, pero entero. Los vecinos que pasaban por la acera miraban con sorpresa y cariño. Nadie sabía exactamente quiénes eran aquellas dos figuras que bailaban lentamente al son de un bolero pasado de moda. Pero se podía sentir que había amor allí, no un amor de telenovela, sino un amor de raíz, resistente, fuerte, sobreviviente. Los niños que ella acogió crecieron y tuvieron sus propios hijos. Hubo canto, oración, silencio, pero sobre todo hubo gratitud. Millón no hizo ningún discurso. Se sentó junto al ataúd y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió, «Ya lo ha dicho todo». Y en ese silencio colectivo, algo se instaló en el corazón de todos. Resistencia no era una persona. Fue una semilla plantada en cada uno de ellos. Meses después, Millán creó una nueva ala en el instituto, dedicada a mujeres víctimas de violencia y abandono. Puso su nombre en el cartel, Casa Resistencia. En la entrada, una escultura representaba a una mujer con los ojos vendados y las manos abiertas en gesto de bienvenida. Todos los días pasaba y tocaba la escultura como si saludara a un viejo amigo. Y cada mujer que entraba en ese lugar sentía que allí había verdad, memoria y sobre todo, sanación. El velatorio fue sencillo, pero lleno de gente. Las antiguas personas sin hogar vinieron de otras ciudades. Fue entonces cuando tomó una decisión: transformar su propia casa en un monumento viviente. No es un museo, sino un espacio de encuentro, de talleres, de narraciones, de círculos de conversación. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa. Venía de una joven que había pasado años viviendo en las calles y que había sido acogida en Casa Resistencia. Dijo que gracias a ese espacio pudo sanar, estudiar, encontrar trabajo y reencontrarse con su madre. Al final de la carta, una frase: «Me salvaste antes de perderme para siempre. Gracias por existir». Millón leyó, cerró los ojos y sonrió. La misión continuó. Reunió a amigos, vecinos y antiguos residentes del instituto y juntos renovaron el espacio. Donde antes estaba la sala de la Resistencia, ahora había una biblioteca. En la habitación, una pared entera con fotos, notas y cartas de personas que pasaron por sus vidas. Todo palpitaba de vida, de memoria, y millones de personas partieron años después, en paz, rodeadas de gente, música e historias. En el velorio colocaron una cinta con la voz de Resistencia diciendo: «La oscuridad no vence si hay quien la vea». Y allí, entre flores y recuerdos, nadie lloró al fin. Lloraron por la belleza, porque su historia no terminó en el gallinero. Terminó en un jardín, y de alguna manera continuaría en cada mano extendida, en cada vida salvada, en cada flor que insistiera en crecer desde el suelo más improbable. Un día cualquiera, mientras tomaba su café y contemplaba el jardín, Millán recibió una carta. «Empiezo de nuevo», pero no era tristeza. Fue un buen anhelo, porque había vivido lo imposible, y porque, de alguna manera, ella nunca dejó de estar allí, buscado por muchos, pero ahora se habla menos. Se enteró de que lo más importante ya se había dicho. Pasaba las tardes en el banco junto al cerezo, escuchando el viento, recordando sus palabras. A veces se reía, solo, como quien escucha un viejo chiste, y a veces lloraba. Una tarde de otoño, sentado a la sombra del cerezo, oyó a unos niños correr en el patio del instituto de al lado. Uno de ellos se detuvo cerca de él, señaló el árbol y preguntó: «¿Quién plantó esto?». Millán sonrió y respondió: «Una mujer que vio más que todos los demás». El niño pensó por un momento y luego salió corriendo a jugar.
Y en ese simple gesto comprendió. El recuerdo de la resistencia ahora vivía en nuevas preguntas, nuevos descubrimientos, nuevas infancias. La primavera siguiente, los cerezos florecieron con una fuerza inusual. Era como si la tierra misma celebrara la historia que allí había brotado. Gente de todo el mundo vino a verlo. Querían saber de ella, de él, de lo que habían hecho juntos. Millones contados con calma, sin prisas, a veces con lágrimas, a veces con risas, siempre con la verdad. Y decía, al final de cada relato, todo empezó cuando decidí ver de verdad. El resto fue una consecuencia. Millones se sintieron en paz. Ya no cargaba con la culpa que una vez casi lo había absorbido. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su historia con la resistencia se había convertido en un hilo invisible que unía a desconocidos. Y eso era mayor que cualquier fortuna. Sabía que para él también llegaría el momento de partir, pero no había prisa, porque mientras estuve allí pude seguir plantando una flor, una palabra, un gesto, y eso fue suficiente.